Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Panorama Histórico del Cristianismo. Como siempre, gracias por acompañarnos. Y en esta ocasión vamos a seguir estudiando el documento principal del Nuevo Testamento en lo que respecta a las cartas, el Corpus Paulino. Esto es las cartas del apóstol Pablo. Ya habíamos estudiado primera y segunda a los tesalonicenses y primera y segunda a los corintios. Vamos a ver ahora la carta a Gálatas, a los Gálatas. Es sumamente interesante e importante para la historia de la doctrina de la justificación por la fe. Pero antes, como de costumbre, vamos a mirar el mapa para situarnos históricamente en lo que ocurrió en aquel tiempo. Aquí estamos mirando, es un repaso del viaje misionero. Esto es el tercer viaje misionero del apóstol Pablo entre los años 53 al 58. Tenemos los textos que nos van a ilustrar, desde Hechos capítulo 18, versículo 23, hasta 21, 17, cuando termina el viaje misionero. Arranca desde Antioquía de Siria para pasar por la provincia de Galacia y aún de Frigia. Si reparamos allí, será importante luego para el desarrollo de este tema. Estamos mirando arriba de Galacia la palabra Ancira, esa es la capital, hoy Angora, lo que sería Galacia en la parte norte. Y en la parte sur, entonces, las otras iglesias como la de Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe, Listra, que en esta ocasión no se menciona que las haya visitado. Entonces, luego de recorrer estas zonas de Galacia y Frigia, esto va a ser importante para el desarrollo del tema de la carta a los Gálatas. Él entonces va a las regiones superiores del Asia y entonces ya estamos entrando en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles. De allí entonces va hasta Éfeso, todo el capítulo 19, muy rico allí en las cosas que él vivió. Y entonces desde allí él escribe su primera carta a los Corintios. Y entonces se cruza a Macedonia, desde donde él escribe la segunda carta a los Corintios. En Macedonia, pues, allí donde aparece el número 20, visita las iglesias de Filipos, Tesalónica y Berea, que eran las tres principales iglesias situadas allí en la provincia de Macedonia. Luego entonces, desde Berea, como el texto bíblico nos dice, va para Acaya, esto es Grecia, el antiguo nombre de Grecia, que componía las dos principales localidades de Atenas y Corinto, entre otras varias más en las escrituras del Nuevo Testamento. Y entonces llega hasta Corinto, desde donde escribe la carta a los Gálatas, como también la carta a los romanos, en su permanencia de 3 meses que estuvo allí en Corinto, por acechanzas que los judíos hacían contra él. Entonces se cruza a Atenas y nuevamente entonces va hacia el norte de Macedonia, esto es Berea, Tesalónica, Filipos, y luego entonces desde allí ya va encaminándose con rumbo a Jerusalén. Llega hasta Troas, luego Asón, Mitilene, Quíos, Samos, Mileto, vemos acá, recordemos que de allí llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Desde Mileto entonces llega hasta Cos, así entramos al capítulo 21 de Hechos. De Cos llega a Rodas, se detiene en Pátara, pasa por el lado derecho de Chipre,
y llega hasta Tiro. Cristianos amorosos le sugieren que él no vaya hasta Jerusalén porque el Espíritu les revelaba que él sería apresado allá, pero Pablo deseaba llegar hasta Jerusalén para entregar el donativo que él había recogido de diversas iglesias, principalmente de Acaya y Macedonia. Luego entonces va hasta Tolemaida, Cesarea, y finalmente llega hasta Jerusalén, donde es apresado. Saluda allí a los cristianos, Hechos 21, 17, 18 en adelante, saluda a Jacobo y los hermanos, pero por una mala sugerencia que se le da, que se mezclen en el templo de Jerusalén para que crean que él andaba en orden, y allí entonces es tomado preso y termina esos viajes misioneros que habían caracterizado al apóstol. Bien, vamos a ver entonces el marco histórico de la carta a los Gálatas. Miremos, debido a las discusiones habidas con respecto a la fecha de la epístola, hay quienes sostienen una fecha temprana o tardía, es decir, antes o después del concilio de Jerusalén. Por lo menos el concilio ya está establecido que fue en el año 49 de la era cristiana. Vamos a hacer un repaso entonces de los viajes de Pablo por Galacia para ver cuál es la fecha más adecuada. Hay dos teorías al respecto que vamos a mirar un poco después. Pablo y Bernabé fundaron en su primer viaje las iglesias de Antioquía de Siria, Iconio, Listra y Derbe. Para eso vamos a ver algunos textos que nos refresquen aquel viaje entre los años 45 al 47. Hechos capítulo 13, versículo 14, es un ejemplo. Vamos a mirar ahí. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Allí se nos habla de una de las ciudades cercanas a Galacia. Pero también miramos los versículos 48 al 51 que describen las otras iglesias. Aquí es cuando termina su ministerio en Antioquía de Pisidia. Los gentiles de Antioquía de Pisidia, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Miramos el 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron entonces de sus límites de Antioquía de Pisidia, y entonces sí se mencionan ya las nuevas localidades. Entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los versículos 5 al 7 nos habla entonces de Listra y Derbe. Todo ello fue durante los años 45 al 47 en su primer viaje misionero. Versículos 5 al 7, leemos también. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, penosamente Pablo no podía llevar bien su ministerio en esas localidades en forma libre. Lógicamente Satanás no lo iba a permitir. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. Desde Iconio se cruzan a estas ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio. Después de volver a Antioquía, fueron enviados a Jerusalén con la pregunta de si se debía imponer a los gentiles convertidos al cristianismo la práctica de los ritos y las ceremonias del judaísmo, con lo que conocemos en ese encuentro del concilio de Jerusalén de Hechos capítulo 15. Bien, el concilio de Jerusalén se celebró en el año 49. Se pronunció en contra de imponer dichos ritos y ceremonias a los que no eran judíos. Vamos a ver, esto va a ser importante, lo que se celebra en el concilio, porque la carta a los Gálatas tiene relación, allí trata del mismo contenido, de no imponer a los gentiles lo que los judaizantes estaban queriendo hacer en desobediencia a lo que el concilio había votado. Esto nos lo muestra Hechos capítulo 15, versículo 13. Miremos allí, el apóstol Jacobo es el presidente de la iglesia y él es el que va a tomar la palabra. Cuando ellos callaron, todos habían dado testimonio. Había empezado Pedro, luego Pablo, Bernabé, dieron testimonio, en fin. Tal vez habrán hablado los judaizantes también, ¿por qué la opinión de ellos? Jacobo responde diciendo: varones, hermanos, oídme. Y él comienza a dar sus argumentos
felizmente a favor de la postura del apóstol Pablo. Miremos ya el desarrollo, versículos 22 al 29. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía de Siria, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, que finalmente este va a ser el nuevo compañero en los viajes misioneros de Pablo, el segundo y tercer viaje. Varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, saludos. Y entonces este es el contenido de la carta, que va en contra del espíritu de los judaizantes. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, y es llamativo que el acuerdo lo desarrolló Jacobo, es decir, las palabras, todo el argumento lo trajo Jacobo en su fallo final y ahora lo ponen por escrito. Elegir varones, enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, como concilio, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, y allí no aparece la circuncisión. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Y así termina la carta, que luego era distribuida entre las iglesias, principalmente en Antioquía de Siria, porque habían llegado allí estos judaizantes, y de allí se cruzan después a Galacia para seguir perturbando o visitando iglesias, trayendo su doctrina, y no se sometían entonces al concilio de Jerusalén. Cuando Pablo comienza su segundo viaje misionero, poco después de este concilio, acordémonos, el viaje misionero va desde el año 49, ni bien entrega la carta, arranca allí su viaje misionero en el año 49 para terminarlo en el año 52. Él es acompañado por Silas en este segundo viaje misionero. Primero visitaron de nuevo las iglesias del sur de Galacia, las que habían visitado en el primer viaje, acordémonos, Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe, Listra, solo que acá se da en forma invertida. Van por Derbe, Listra, Iconio. De esas 4 primeras iglesias, 3 se menciona. Dijimos, Derbe, Listra e Iconio. Vamos a mirarlo en Hechos capítulo 16, versículo 15. Esto es el segundo viaje misionero. Y tratamos de ubicar con estos datos si a estas iglesias fue Pablo a las que él dedicó la carta a los Gálatas, ya que estas iglesias estaban en la parte sur de Galacia. Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esto está hablando en el capítulo 16 del libro de Hechos. Está hablando de... sí, ponemos el siguiente versículo también. Y el siguiente, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, entonces es Lidia, recordemos, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y entonces allí fue una situación muy penosa que ese capítulo va a contar, que Pablo sufrió justamente en estas regiones de Iconio, Derbe y Listra, donde él va a ser expulsado, donde se practicaba este tipo de idolatría. Y miramos entonces, en verdad era el versículo 5, no 15, perdón, sino 5 y 6. Ahí vamos a ver lo que se está argumentando ahora. Muy bien. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y entonces llevan el Evangelio, versículo 6, que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces,
no debían ir hacia el norte del Asia, sino hacia el oeste. Ahí estamos mirando que visitan Frigia y Galacia, pero no menciona específicamente en esa porción qué parte de Galacia, aunque el capítulo había mencionado, capítulo 16, de Iconio, Derbe y Listra. Bien, lo cierto es que hay quienes sostienen la teoría de que la epístola a los Gálatas se refiere a la Galacia del sur y en consecuencia fijan la fecha más temprana del año 45. Algunos piensan que pudo haber sido escrita en el 47, antes del concilio de Jerusalén. Recordemos que el primer viaje misionero va desde el año 45 al 47. Entonces, a fines del 47 pudo haber sido escrita luego de haber constituido esas iglesias del sur de Galacia. Por lo tanto, en ese tiempo, del 45 al 47, habiendo creado las iglesias, Pablo escribe la carta en consecuencia a Iconio, Derbe, Listra, Antioquía de Pisidia. Esto es sur de Galacia. Eso es una teoría. Solamente que la carta la sitúa antes del concilio de Jerusalén. La razón que se da para ello es que en la carta a los Gálatas, carta que se escribe contra los judaizantes, no se cita el concilio de Jerusalén. Pareciera, porque en el capítulo 2 hay una referencia y hay quienes discuten que esa referencia en capítulo 2 de Gálatas tenga que ver con el concilio de Jerusalén. Vamos pues entonces a buscar capítulo 2, versículos 1 en adelante. Gálatas 2, 1. Notemos, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. 14 años ¿de qué? ¿De qué referencia? Y entonces los autores suponen que es desde la conversión del apóstol Pablo. Fue a Jerusalén 14 años después del año 35. Si Esteban, mártir, murió por el año 34, recordemos, octubre fue la fecha aproximada que mantenemos como fecha de su martirio, y Pablo fue conocido como el asolador de las iglesias, pues pudo haberle llevado semanas hasta inicio del año 35, en que viene su conversión. Entonces, desde el año 35 más 14 años, estamos ya con el 49. Entonces, ahí es donde Pablo hace mención de una visita que hace con Bernabé, llevándose consigo a Tito a un encuentro con los líderes de la iglesia, donde se va a tocar el tema de judíos y gentiles, aunque no necesariamente se hable de circuncisión. Pero miremos la forma en cómo está redactado. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Esto forma parte de la biografía que Pablo necesita escribir en Gálatas, porque había quienes, por causa de los judaizantes, dudaban de la autoridad de Pablo como apóstol. Miremos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. 2 ahora. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y aquí es donde quienes discuten que se haya producido el concilio de Jerusalén, porque dice Pablo que lo expuso en privado. El punto es que si se hizo un concilio, fue público, es verdad, pero también es posible que Pablo, antes de llevar al público, puso en privado lo que él predicaba, y para no haber corrido en vano, puso en privado lo que él sentía de la justificación por la fe. Y entonces se abre el concilio, donde cada cual va a dar testimonio. Pedro lo hace primero, Hechos capítulo 15, luego Pablo y Bernabé, y entonces Santiago, Jacobo, es el que va a dar el fallo final. Así que creemos que no hay contradicción entre público o privado. Pero prestemos atención al texto otra vez. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles de la justificación por la fe, pasados 14 años desde la conversión de Pablo. Año 49 entonces, el año del concilio. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Este es el punto que interesa. Y es que los judaizantes que había en el concilio, aunque no aparece la palabra concilio, y hay quienes dudan por esa expresión
de privado. Pablo llevó en privado la cosa, pero al decir esto que Tito no fue obligado a circuncidarse porque era griego. En cambio, Pablo sí lo hizo lo propio con Timoteo, según nos cuenta Hechos 16:3, porque era judío. Entonces él sí obligó a que este joven judío, hijo de mujer griega, él fuera circuncidado. Por lo tanto, allí en la reunión de Jerusalén, 14 años después, Pablo defiende que no se circuncide a un gentil. Y entonces vemos, esas son las pistas por las cuales creemos que se trata del concilio de Jerusalén. Y entonces cuando Pablo va a escribir a los Gálatas, lo hace ya con argumentos sólidos de lo que se produjo en el concilio. Y por lo tanto esta teoría de Galacia del Sur creemos que no tiene peso, es decir, que la carta fue escrita antes del concilio de Jerusalén. Más bien, si fue escrita después. Y es que hacen notar quienes creen en la teoría de Galacia del Norte, me incluyo yo, que después de esta visita a Derbe, Listra e Iconio, Pablo menciona la provincia de Galacia, y esto no tiene que ver con la provincia que el Imperio Romano llamaba provincia de Galacia, sino con la localidad de los romanos, de los bárbaros galos, que Lucas llama entonces simplemente como Galacia, no como provincia de Galacia. Y es allí entonces, en ese lugar donde están los galos, en el norte de Galacia, es donde Pablo, cuando el texto nos va a decir que recorren Galacia y Frigia, pero que se les impide meterse en Asia. Entonces él anduvo allí predicando en la parte norte de Galacia. Entonces, se deduce que Lucas habla de la región donde, recordemos, los bárbaros galos se establecieron y no lo que el Imperio Romano llamaba como provincia de Galacia, que también incluía provincias hacia el sur. Entonces Pablo vuelve una vez más a Galacia a comienzo de su tercer viaje misionero entre los años 53 y 54. La epístola a los Gálatas tuvo que haber sido escrita después de los sucesos de Gálatas capítulo 2 que estábamos mirando recién allí, e incluso al citarse en versículo 3 que Tito no había sido obligado a circuncidarse. Entonces, si se hace alusión al concilio de Jerusalén, la carta tuvo que haber sido escrita después del viaje misionero. Y entonces ahí es donde creemos que el momento más adecuado para haberlo escrito es en los 3 meses de la estadía en Corinto, dijimos año 57. ¿Por qué? Porque al escribir la carta a los romanos, y recordemos en la carta a los romanos, allí en el capítulo 16, quizás podemos leerlo, repasarlo, en el versículo 23 se enumera a 2 individuos que son de Corinto y a una mujer en el capítulo 16 de Cencrea, y entonces muestra que la carta a los romanos fue escrita en Corinto en el año 57 y por asociación con Romanos, Gálatas, muy parecido en el tema con Romanos, fue escrita en ese año también. Y los autores suponen entonces que Gálatas fue escrita primero para la urgente situación de Galacia del Norte y Romanos escrita poquito después. Miramos entonces Romanos capítulo 16, versículo 23. Allí se enumera a Gayo como hospedador. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y este Gayo es el que aparece citado en 1 Corintios capítulo 1 como uno de los bautizados junto con Crispo. Y Erasto era, además de tesorero de la ciudad, se han encontrado excavaciones en Corinto en 1929, con una leyenda que dice, Erasto, el que se ha hecho cargo de los edificios públicos, construyó este camino a sus propias expensas en Corinto. Entonces, Erasto era reconocido como tesorero en el primer siglo. Por lo tanto, este Erasto y Gayo de Corinto envían saludos a los romanos en la carta que Pablo escribe, y en consecuencia, allí la carta a los romanos desde Corinto y Gálatas, por el mismo tema con romanos, se supone entonces escrita a Galacia, también desde Corinto en el año 57. Este entonces es los argumentos que se están usando para hablar de la fecha de la carta a los Gálatas. Bien, vamos a ver entonces
el contenido, el propósito de la carta, qué es lo que se traía. La apostasía en la parte norte de Galacia era una firme amenaza si es que ya no había comenzado, por la que la carta era naturalmente una epístola bien polémica. La apostasía sobrevenía debido a la acción de algunos maestros judaizantes, quizás el mismo grupo que causó dificultades en la iglesia de Antioquía de Siria. En cuanto a la misma cuestión, miremos Hechos capítulo 15, versículo 1. Problema que causan estos judaizantes, por lo cual Pablo se ve obligado a pedir ayuda a estos hermanos, o como diría en la carta a los Gálatas, por revelación sube a Jerusalén. Miremos, entonces algunos que venían de Judea, enseñando a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta gente venían de Jerusalén propiamente. Versículo 2, vamos a ver ahora. Enseñaban la obligatoria circuncisión y Pablo y Bernabé tienen discusión. ¿Dónde fue la discusión? Naturalmente en Antioquía de Siria. Era la iglesia perjudicada con la visita de esta gente. Y allí entonces Pablo recibe la visión 14 años después, sube por revelación a Jerusalén para tratar el tema, aunque lo hizo en privado, pero en un concilio de Jerusalén, para tratar el tema de la circuncisión, que ni Tito, siquiera siendo gentil, fue circuncidado. Este fue un logro para el apóstol Pablo. La discordia de esa gente en Antioquía determinó entonces la celebración del concilio de Jerusalén, en donde los judaizantes se opusieron otra vez a Pablo, argumentando que los conversos cristianos que ellos debían observar las ordenanzas legales judaicas y exigían la circuncisión de Tito, por lo cual Pablo dice, ni siquiera Tito fue obligado. Notemos el sentir de esta gente. Toda esta gente van a ser desenmascarados en la carta a los Gálatas, pero a la vez se sientan principios sumamente importantes de la salvación. Y allí, aunque el tema fue la circuncisión, más que ello fue exaltar a Cristo como la única fuente de salvación sin necesidad de los esfuerzos o leyes humanas. En esta epístola a los Gálatas, Pablo no se ocupa mucho de la circuncisión, ni en particular de cualquier otra característica de la ley ceremonial, aunque va a hablar de la circuncisión, lógicamente, sino más bien de la falsa enseñanza de que el hombre puede salvarse a sí mismo observando los preceptos de la ley. Eso era más importante. La circuncisión era parte, pero más bien era la punta del iceberg. Y el iceberg era que el hombre puede salvarse obedeciendo la ley. Si Pablo cedía en el punto de permitir que Tito se circuncidara, por ejemplo, como parte de la necesidad de la salvación, entonces la obra de Cristo pues caía abajo. Hay textos muy fuertes en la carta a los Gálatas donde menciona: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para escuchar otro evangelio? Palabras muy duras que el apóstol escribe a estos Gálatas que estaban siendo perturbados por esta levadura que había llegado allí a Galacia del norte. Vamos a mirar en Hechos 18:18. Pablo había participado de ritos. Este es el caso del el voto de Nazareato en Cencrea, aún en el capítulo 21:20 todavía, pero en ningún modo, aunque como judío, él enseñaba que era necesario para salvación. O sea, como judío lo practicaba, pero no imponérselo a los gentiles. Miremos, Hechos 18:18, el ejemplo de Pablo. Mas Pablo, habiéndose detenido allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Recordemos, como judío, él practicaba ritos, pero el mensaje de Pablo era que no se los impusieran a los gentiles. Veamos también en Hechos 21, versículo 20, lo que los dirigentes judíos que habían firmado la carta aquella del Concilio de Jerusalén también sienten lo mismo, que no hay que imponerle a los gentiles, pero a Pablo le piden que se acomode a una circunstancia enojosa, y era que había malos rumores contra Pablo, distorsionados por cierto, porque Pablo nunca enseñó que los judíos descuidaran o abandonaran la práctica ancestral, pero su fuerte, mensaje poderoso era no permitir que el gentil fuera obligado a practicar las leyes judías. Miremoslo en Hechos 21:20 en adelante.
Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, luego que Pablo contó su obra que hacía entre los gentiles. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos. Eso era lo perverso del mensaje, y era absolutamente falso. Pablo nunca había enseñado que el judío abandonara la fe ancestral. Pues dice allí que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, terminar con el voto de Nazareato, raparse la cabeza. Pablo no necesitaba, porque ya lo había hecho él en Cencrea. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Notamos allí entonces, si bien fue un muy mal consejo del apóstol Jacobo y sus compañeros, pero esto muestra que el apóstol Pablo era inocente de las acusaciones que los judaizantes seguramente habían lanzado contra él, enemigos de Pablo, porque no aceptaban el punto de vista de que los gentiles también participaran de la circuncisión. No obstante, Pablo estaba abierto, como lo hizo acá, participar el texto nos va a contar que aceptó, se metió en el templo y acompañó a esos 4 hermanos judíos cristianos. Pero miremos en Hechos capítulo 16, versículo 3, como él también aceptó la circuncisión de su joven compañero Timoteo. Pero la razón el texto mismo lo va a dar, y es que Timoteo era judío, a diferencia de Tito, que era gentil. Miremos, quiso Pablo que Timoteo, fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahí sí, los judaizantes, por un lado, y la falsa acusación de Hechos capítulo 21 habría tenido peso si Pablo no habría circuncidado o no hubiera circuncidado a su joven amigo Timoteo. Porque era llevar a un compañero judío a quien le promovía la apostasía, que no practicara el rito de la circuncisión. De hecho, Timoteo no lo había hecho porque su padre era griego y él no tenía interés. Su madre judía, casada en la diáspora, en la dispersión, pues descuidó esta enseñanza. Pero ahora, al abrazar la fe cristiana y ser un fuerte compañero, un buen compañero para Pablo lo estimó muchísimo, como un hijo. No obstante, tenía que ser buen judío y estar bien en gracia de Dios y delante de los hombres, como cuenta de Jesús cuando era niño en Lucas capítulo 2. Pues aquí también con Timoteo, y en consecuencia, siendo judío, hijo de madre judía, tenía que estar circuncidado. Por lo tanto, Pablo estaba de acuerdo con que los judíos practicaran las leyes de Moisés. ¿Por qué la acusación falsa de Hechos 21 que Jacobo reproduce en voz alta? Notamos, no tiene peso, pero esto es para reflexionar también. Pero, mientras que es indudable que estos falsos maestros habían logrado gran éxito en sus esfuerzos y hasta habían engañado con sus enseñanzas a una cantidad considerable de feligreses en la iglesia de Corinto, de Gálatas del norte. Miremos en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Pablo va a responder a esta gente con una expresión muy dura. Gálatas 1:6. Estos judaizantes habían ganado aceptación entre esas iglesias levantadas por el apóstol Pablo y Silas. Notemos, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aún seguimos leyendo, le va a llamar anatema a quien predique un evangelio diferente del que Pablo y Silas habían predicado. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio que incluye la circuncisión entre los gentiles
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si bien no sabemos con exactitud hasta dónde habían llegado las iglesias engañadas en la práctica del legalismo antes de que apareciera la carta del apóstol Pablo, se nota por el tono general de la carta que había un peligro inminente de apostasía generalizada. Esos maestros iban directamente en contra de lo votado por el concilio. No solamente repudiaban el evangelio de Pablo y de Silas, que promovía una fe en Cristo sin circuncisión entre los gentiles, sino que también lo desautorizaban como apóstol, haciendo mucho énfasis de que Pablo no era uno de los 12 escogidos y ordenados por Cristo. En consecuencia, no estaba capacitado para enseñar el supuesto correcto evangelio, según estos judaizantes. Para que los gálatas pudieran ver con claridad el error en el que habían caído, Pablo entonces reafirma los grandes principios del evangelio tal como él se los había enseñado. Vamos a mirar esto en una porción de una experiencia que Pablo tuvo en Antioquía, y donde Pablo tiene un desencuentro con el apóstol Pedro, y él lo redacta en la carta a los Gálatas. Esto es capítulo 2. Vamos a leer allí de Gálatas capítulo 2, el versículo 11. Notemos, y allí no solamente cuenta la experiencia desagradable que tuvo, sino que intenta reafirmar con ello a estos Gálatas confundidos por los judaizantes la verdad del evangelio. Es solamente por Cristo sin circuncisión. Miremos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía de Siria, porque luego menciona a Bernabé como pastor también allí, le resistí cara a cara porque era digno de condenar. ¿Qué había pasado? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, miremos la autoridad que este hermanastro mayor de Jesús tenía, era un hombre sumamente estricto, apegado a las leyes judías, a las leyes mosaicas también, y venían emisarios, algunos predicadores seguramente, pero líderes en la iglesia de Jerusalén, y que estaban visitando la obra que había hecho Pablo y Bernabé en Antioquía, y allí estaba también Pedro, pero Pedro tenía un comportamiento que llegó a ser hipócrita. A ver qué es lo que pasó. Ahí cuenta. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero después que llegó esa gente, Pedro se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Con ello se ve claramente que Pedro estaba sirviendo al ojo, se acomodaba según la estrictez, en este caso, del ojo de los judíos enviados por Jacobo, o en ausencia de ellos era el ojo de los gentiles. Era muy desagradable, entonces no estaba firme en su convicción. Tan grave la conducta, que era tan influyente Pedro, que arrastró a todos esos judíos mismos, y aún más a su querido amigo Bernabé, también cayó en esa simulación. Miremos cómo lo expresa el apóstol Pablo en su carta de defensa del correcto evangelio a los Gálatas, confundidos por esos judaizantes. Y en su simulación participaban también los otros judíos, los venidos de parte de Jacobo, de tal manera que aún Bernabé, colaborador de Pablo en Antioquía, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Quienes perdían acá eran todos. Por un lado, Pedro, siendo el líder, sus amigos enviados de parte de Jacobo por un lado, Bernabé también, porque ellos daban mal ejemplo, tenían la desaprobación de parte del cielo, cometían grave pecado, porque confundían a los gentiles que estaban, gentiles cristianos, bautizados, pero que habiendo sido instruidos por Pablo, pero al mirar allí a un apóstol como Pedro, de gran influencia, entendían la necesidad de hacerse judíos para entonces poder sentirse cómodos en un ambiente donde Pedro, Bernabé y los amigos llegados, judíos, podían moverse bien, pues estos gentiles cristianos debían circuncidarse para estar todos bien. Ese era el mensaje que
Pedro estaba enviando con su conducta. Inmediatamente Pablo interviene. Miremos de qué modo lo hace, de una forma bien severa. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío. Y Pablo se lo felicita, porque él era judío, pero se adaptaba con los gentiles y no les obligaba a hacerse judíos. ¿Por qué obligas ahora a los gentiles a judaizar? Por la conducta que él está haciendo. Entonces, versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento, es decir, tú y yo somos judíos. Y no somos pecadores de entre los gentiles. Tú, Pedro, y yo, Pablo también. Es lo que está queriendo decir allí en ese argumento. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por esa necesidad de parecerse judío, arrancando con la circuncisión, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras que la ley exija, arrancando con la circuncisión. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Notamos solemne mensaje que el apóstol está enseñando allí en la carta a los Gálatas, y sirve como ejemplo la experiencia vivida en Antioquía de Siria, y en un momento tan infeliz en el que Bernabé mismo, que había predicado este mensaje de la no circuncisión a los gentiles, pero con su mala conducta estaba enseñando a los gentiles a que judaizaran también, o sea, buscaran ser judíos, circuncidarse para no ser despreciados por Pedro, ya que se retraía de comer con los gentiles. Estaba cómodo comiendo con ellos, saliendo, entrando, pero ahora al llegar estas visitas de Jerusalén se retraía y les hacía sentir mal e incómodos a los gentiles, por lo cual ellos sentían que algo les faltaba para estar a la altura de esos compañeros y de estos hermanos judíos que tenían tanto conocimiento de la palabra de Dios. Notemos que el propósito de Pablo al presentar este relato tan detallado de hechos personales relacionados con el problema era probar la validez de su evangelio. También destacó que sus enseñanzas que él explicó a los apóstoles en el concilio, esto es Gálatas capítulo 2, que lo explicó en privado, estaban en armonía con las enseñanzas de los dirigentes que se habían relacionado también con Jesús. De hecho, se probó en el concilio, Hechos capítulo 15, y que habían recibido mensajes directamente de parte de Jesús. Acordémonos de Pedro, cuando el Espíritu Santo le habló que no dudara, Hechos 10, en ir a Cornelio, y llevó el mensaje a Cornelio y predicó la palabra, y el hombre gentil recibió el bautismo del Espíritu Santo sin necesidad de que pasara por la circuncisión. Pensemos también allí en Felipe, cuando fue a las regiones de Samaria, Hechos capítulo 8, y allí predicó a aquellos samaritanos considerados gentiles, muchos de ellos. Y entonces fueron Pedro y Juan a confirmar la palabra e imponiendo las manos recibieron el Espíritu Santo. Es decir, estaba ya la apertura de la predicación al mundo gentil, pero esta conducta errónea de Pedro y sus amigos estaba entorpeciendo el mensaje que Pablo estaba enseñando. El tema, pues, de la epístola a los Gálatas es la justificación por medio de la sola fe en Jesucristo. Y presenta un agudo contraste con el concepto bíblico, judaico, más bien, del Antiguo Testamento en la interpretación judía, por eso decimos rabínico también, de la justificación por medio del cumplimiento de obras, como los judíos lo entendían. Quizás vamos a ver un texto paralelo a Gálatas, pero esta vez en Romanos. Ahí nos va a mostrar bien el sistema de salvación que los judíos tenían. Este texto aparece en la última parte de Romanos capítulo 9. Vamos a mirarlo, así tenemos una esencia del mensaje que los judíos traían, primero judíos ortodoxos y los judaizantes, lamentablemente, que no lograron cortar esta enseñanza que recibieron de los judíos ortodoxos. Vemos esto en
Romanos capítulo 9, versículo 30 en adelante. Allí lo podemos ver claramente. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia de Dios, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras. Esa es la razón. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Cristo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, notemos que lo que enseña aquí el apóstol Pablo en Romanos y el equivalente de Gálatas es la misma esencia. Cristo es la piedra de tropiezo. Lo fue para los judíos ortodoxos, lo es para los judaizantes cristianos que estaban perturbando las iglesias, trayendo un mensaje desautorizado por el Concilio de Jerusalén. La pregunta quizás específica en disputa entre Pablo y los maestros de la herejía en Galacia era el cumplimiento de las ceremonias y de los requisitos prescritos en el judaísmo. ¿Le da derecho a uno al favor divino y a ser aceptados por Dios? La respuesta de parte de Pablo es un rotundo no. Por más que guarde ritos y leyes ceremoniales y de toda naturaleza, por guardarlas, no gana ni le incrementa el favor de Dios, porque el hombre no es justificado por las obras de la ley. Lo hemos leído en Gálatas, en el discurso que Pablo eleva contra Pedro. Este es un tema sumamente importante porque hasta el día de hoy trae su secuela, que el hombre no puede salvarse haciendo lo mejor de sus esfuerzos sin Cristo. Dios provee la salvación y el hombre debe escuchar ese plan, estudiarlo si desea y creerlo, y cuanto más aceptarlo para que entonces sí obtenga el favor divino. El cristiano que trata de ganar la salvación mediante las obras de la ley está renunciando completamente a la gracia de Cristo. Miremoslo como lo expresa Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 21. En el típico lenguaje fuerte que Pablo trae. Yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viene la justicia, la salvación de parte de Dios, entonces, ¿para qué murió Cristo? Por demás está que murió. Miremos el capítulo 5, 4. De Cristo os desligasteis, dice Pablo a los Gálatas, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, la pregunta que uno se haría es, entonces la ley no funciona más. Lógicamente, el mensaje es muy fuerte. Los judaizantes podían escuchar o leer lo que Pablo escribía a los Gálatas y sentían que era una aberración decir que por aceptar la circuncisión un gentil se caía de la gracia, dando a entender como que la ley estuviera anulada. No era ese el mensaje de Pablo, pero era muy vigoroso al decir que un gentil aceptara circuncidarse como medio de salvación. Queremos decir esto, amigos, para hacer el contraste entre este lenguaje. Vamos a repasarlo otra vez. Muy interesante, de Gálatas 5:4, y hacernos la pregunta, ¿por qué Pablo entonces obligó a Timoteo a que se circuncidara? ¿Hay contradicción? Y es donde les invito, amigos, a que ustedes puedan hacer el contraste. Esto es, Gálatas 5:4 con Hechos 6:3. Miremos qué dicen ambos textos y si hay contradicción en Pablo. Dice Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Está hablando de aquellos que promueven la circuncisión. Cayeron de la gracia. Pero he aquí que a Timoteo obligó a circuncidarse. Hechos 16:3. Miremos el texto. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Notamos? Mientras que se opone la circuncisión por un lado, por el otro lado lo promueve. ¿Hay contradicción?
Es interesante este tema. Y el texto mismo lo acaba de decir, que por causa de los judíos, sabiendo que su madre era judía y su padre griego, entonces sí obligó para que no hubiera estorbo en la predicación, pero esa circuncisión no era un medio para ganarse el favor de Dios. Más bien era la manera de quitar los estorbos para que corra el evangelio de la sola gracia de Cristo y que no hubiera estorbos. La no circuncisión de un judío era un estorbo entre los judíos, no así entre los gentiles. Si Timoteo, judío, no circuncidado, se dedica solamente a los gentiles, pues los gentiles no les importa. Pero un judío oye que otro judío predica a los gentiles y está en rebelión contra una ley judía, entonces los judíos pues levantan rebelión, alboroto contra este judío predicador, como podría haber sido Timoteo no circuncidado. ¿Entendemos? Era cuestión más bien no de salvación, era de una conveniencia para que corra la palabra de Dios. Y así era visto. Hoy la circuncisión, si es vista como un medio para promover la salud, adelante quienes lo practican. Es más, es recomendable. Quienes practican la circuncisión, de hecho se oyen comunidades de zonas como Arabia, en el norte de Europa, Suecia y otras localidades en que es común practicar la circuncisión, por lo cual aún las familias y matrimonios resultan ser más saludables cuando el marido pues está circuncidado. Pero que ello sea un motivo de obtener favor delante de Dios ya es un salto muy grande y Pablo jamás lo permitiría. Bien, vamos a ver entonces cómo los cristianos que eran hijos de la promesa son herederos. Ya no eran niños inmaduros en la fe para necesitar el ayo que los guiara. Todo esto son palabras que aparecen en la carta a los Gálatas, porque se habían convertido en nuevas criaturas en Cristo, guiados por el solo Espíritu. Por lo tanto, ¿para qué la circuncisión? Miremos este texto de Gálatas 5:8. Perdón, 5:18, me equivoqué. 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Notamos? Gálatas 2:20 todavía más. El nuevo hombre, ¿en qué consiste? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí Pablo está hablando de un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es el mismo individuo, pero Cristo morando por completo. Y Él inspira los pensamientos, las acciones, al punto que el texto dice que lo que todo Él hace es Cristo que está muriendo, que Él murió, lo dio todo por mí. Ahora, ese nuevo hombre, en la carta también de Pablo a los Hebreos, capítulo 8, versículo 10, muestra entonces allí dónde está la ley. Este es el punto importante también que vale la pena señalar en Gálatas. Y es un hombre obediente, que obedece la ley de Dios, pero no al modo de los Gálatas. Fijémonos, esto aparece en Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Entonces, estar la ley de Dios en el corazón, este es el nuevo hombre, Cristo morando en el corazón para poder cumplir la ley de Dios. Queremos terminar, amigos, con un último versículo escrito a los Efesios, tema que estudiaremos más adelante, pero con ello cerrar el caso de Gálatas. Y es Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Solamente vamos a leerlo. Y el 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Notemos el 9. No por obras para que nadie se gloríe. Estas son las obras que traían los judaizantes. Pero miren ahora el 10. Porque somos hechura suya, en la nueva creación, creados en Cristo Jesús, para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí aparecen las obras de la ley de Hebreos 8:10, del nuevo nacimiento, la ley de Dios grabada en el corazón. El gentil que ha nacido de nuevo obedece la ley, no al modo judío, porque la ley la tiene grabada en el corazón y obedece sus mandamientos. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta sección que tuvimos de los Gálatas. Queremos decirles que todas estas grabaciones se guardan en la página que ustedes pueden mirar allí en su pantalla y que nos veremos en la siguiente emisión de Panorama Histórico del Cristianismo. De nuestra parte les agradecemos que nos acompañen. Gracias por reflexionar con nosotros en las cartas tan importantes de Pablo. Y ya en la siguiente sección veremos las cartas escritas desde la prisión. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto.